En la caja del supermercado, ayudé a una anciana a pagar su compra. Me acercó a ella y me susurró con urgencia. Cuando tu hijo se vaya, no toques la nieve que hay fuera de tu casa. Tu vida depende de ello. Pensé que no eran más que los desvaríos confusos de una mujer mayor con demencia. A la mañana siguiente, al salir, lo que vi casi detiene mi corazón. ¿Qué me esperaba en mi jardín aquella mañana? Se lo contaré en un momento, pero antes, dejen un comentario abajo. ¿Desde qué ciudad me leen? Quiero ver hasta dónde llega esta advertencia. Ahora, sumerjámonos en el aviso de aquel día. Todo empezó 3 días antes, una tarde de diciembre, cuando la primera gran ventisca de la temporada azotó la zona de Jaca, en el Pirineo aragonés. Yo estaba en la cola de Alimentación García, una pequeña tienda de barrio a 2 manzanas de mi casa en la calle de los Pirineos, viendo cómo los copos de nieve golpeaban los cristales. A los 72 años, uno deja de perseguir ofertas por toda la ciudad, vas al lugar donde conocen tu nombre y los pasillos te son familiares. La anciana que me precedía contaba monedas sobre el mostrador con dedos temblorosos. Llevaba un abrigo raído y una bufanda descolorida. En la cinta transportadora estaba el pedido más triste que había visto. Una barra de pan, leche, 3 patatas y una sola cebolla. Señora, le faltan unos 8 euros, dijo Lucía, la joven cajera, con suavidad. ¿Cómo puede ser? La mano de la anciana tembló. Lo conté en casa 2 veces. Detrás de mí, alguien suspiró con impaciencia. La cola crecía. Miré aquella figura encorvada, sus manos enrojecidas por el frío y su escasa compra. Han pasado 5 años desde que Carmen falleció, y aún oigo su voz. Mateo, tenemos más que suficiente. Ayuda siempre que puedas. Lucía, cóbralo con lo mío, dije, poniendo un billete de 20 sobre el mostrador. Oh, cielo, de verdad que no tienes por qué. La anciana se giró y sus ojos se clavaron en los míos. Aquellos ojos no estaban nublados ni distantes, sino claros como el cielo de invierno y afilados como cristal roto. Me miraron de una forma que me cortó la respiración. Había algo antiguo en esa mirada, algo que sabía cosas. Gracias, hijo, dijo en voz baja. Su agarre en mi manga era sorprendentemente fuerte. Tu bondad no será olvidada. Recogió sus bolsas y luego se volvió. La tienda pareció quedarse en silencio. Se acercó y sentí el olor a naftalina y lavanda seca. Escucha con atención, susurró. Cuando tu hijo se vaya esta noche, no toques la nieve de tu jardín. No importa lo que te diga, no quites la nieve hasta la mañana. Perdone, ¿qué? Sus dedos se clavaron en mi manga. Tu vida depende de ello. Prométemelo. La intensidad de su voz me estremeció. Está bien, lo prometo. Me soltó, asintió y se dirigió a la salida con una rapidez sorprendente. Las puertas automáticas se abrieron y desapareció en el torbellino blanco como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón martilleaba. Señor Lozano, ¿se encuentra bien? Preguntó Lucía. Bien, sacudí la cabeza, pagué mis compras, pollo, verduras, pan, y me adentré en la tormenta. El viento me azotó la cara mientras caminaba hacia casa, con las botas crujiendo sobre el polvo blanco. Las palabras de la anciana resonaban. Cuando tu hijo se vaya esta noche. ¿Cómo sabía que Hugo vendría? No se lo había dicho a nadie. Me había llamado esa mañana diciendo que necesitaba pasarse después del trabajo. Era la primera vez en 3 meses que venía sin que yo se lo pidiera. Me reí al entrar en casa, quitándome la nieve de las botas. Desvaríos de vieja, pensé. Probablemente demencia senil, se obsesionan con cosas raras y ven patrones donde no los hay. Pero algo en sus ojos se quedó conmigo mientras observaba la tormenta por la ventana de la cocina. Algo que sugería que había visto cosas que yo no podía imaginar.
Había mirado directamente a mi futuro y visto algo que la aterraba. Algo que involucraba a mi hijo y la nieve que ahora cubría mi jardín con una manta blanca inmaculada. Aquella tarde, los faros iluminaron la pared de mi salón. Alrededor de las 18:30, el coche negro de Hugo entró en la rampa, con las ruedas crujiendo sobre la nieve acumulada. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Hugo, entra. Te vas a congelar. No puedo quedarme mucho, papá. Entró sacudiéndose la nieve de la chaqueta, pero sin quitársela. A sus 38 años, mi hijo se había convertido en un extraño. De rasgos afilados, siempre pegado al móvil, siempre con prisa por estar en otro lugar. Tengo un viaje de trabajo, dijo, sin mirarme a los ojos. Salgo en 1 hora. Solo quería ver cómo estabas. ¿Qué detalle? Traté de que no se notara mi sorpresa. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, quizá 10 días. Miró por la casa, deteniéndose en las fotos de Carmen, y luego se acercó a la ventana que daba al jardín trasero. Las carreteras se están poniendo mal. Pasarán las máquinas quitanieves por la mañana. Papá, tienes que limpiar la rampa esta noche antes de que empeore, insistió Hugo. ¿Esta noche? Hugo, todavía está cayendo. Hazlo esta noche, su voz tenía un tono que no me gustó. Ya no eres un chaval. Si pasa algo, los servicios de emergencia tienen que poder entrar. Esa preocupación me pareció forzada, demasiado ensayada, demasiado insistente. Estaré bien, dije. Ah, sí. Se acercó más. Estarás aquí solo, ¿verdad? Nadie vendrá a verte. Los vecinos, los García, están en Alicante, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Les llamé la semana pasada para asegurarme de que alguien te echaba un ojo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando tu hijo se vaya esta noche, no toques la nieve de tu jardín. Sé cuidarme solo, dije lentamente. Solo limpia la entrada, papá. Por favor, antes de acostarte, miró su móvil y frunció el ceño. Me tengo que ir. El vuelo sale temprano mañana. Vuelo. Pensé que era un viaje de trabajo en coche. Hubo un segundo de vacilación. Conduzco hasta Zaragoza esta noche y vuelo desde allí. Se dirigió a la puerta y yo le seguí. Hugo, ¿va todo bien? Perfecto. Solo estresado por el trabajo. Se detuvo en el umbral. Por un momento, vi algo en sus ojos. Desesperación, miedo. Prométeme que limpiarás la nieve esta noche. Las palabras de la anciana sonaron como una campana de advertencia. Me lo pensaré. Papá. Conduce con cuidado, hijo. Me miró con la mandíbula apretada, luego se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Vi desaparecer sus luces traseras en la cortina blanca de la nieve que caía. Cerré la puerta con llave, eché el cerrojo y me quedé en el pasillo en penumbra, escuchando el crujir de la casa. La visita de Hugo se sentía mal. Su insistencia por la nieve se sentía mal. Sus preguntas sobre quién vendría a verme se sentían muy mal. Fui a la ventana trasera y miré mi jardín. La nieve estaba inmaculada, hermosa. Mi pala estaba apoyada contra la pared del garaje, a mano. La advertencia de la anciana resonaba en mi mente, mezclándose con el comportamiento extraño de Hugo. Dejé la pala donde estaba. Esa noche, cerré todas las puertas y me fui a la cama, pero el sueño no llegaba. Me quedé en la oscuridad, escuchando el aullido del viento y el golpeteo de la nieve contra los cristales, preguntándome qué demonios estaba pasando. Las palabras de la anciana daban vueltas, implacables como la tormenta. Tu vida depende de ello. Me desperté al amanecer en medio de ese silencio absoluto que sigue a una gran nevada. El mundo contenía el aliento bajo una manta blanca. La tormenta había pasado en algún momento de la noche. Con la espalda dolorida,
bajé a la cocina. Puse el hervidor y, mientras esperaba a que el agua hirviera, me acerqué a la ventana. Fue entonces cuando las vi. Huellas. Huellas profundas y claras que cortaban la nieve virgen de mi jardín trasero. No eran mías. Yo no había salido desde la tarde anterior. Tampoco eran del cartero, venían de la puerta lateral, no del camino principal. Mi mano se congeló en la cortina. El rastro iba desde la puerta directamente hacia la casa, rodeando metódicamente el perímetro. Se detenían en cada ventana de la planta baja. El salón, la cocina donde yo estaba, y la parte trasera, donde la ventana de mi dormitorio daba al jardín. Las huellas llegaban justo hasta el cristal, lo suficientemente cerca como para que quien las hizo hubiera podido mirar dentro, hubiera podido verme dormir. Y ahí, se me cortó la respiración. Marcas en la nieve bajo el marco de la ventana. Marcas de forcejeo, como si alguien hubiera probado la ventana, intentando ver si estaba abierta. Las huellas eran enormes, de un número 46 o más, impresiones profundas que hablaban de un hombre pesado, alguien corpulento. La zancada era amplia, decidida. Alguien había caminado alrededor de mi casa anoche mientras yo dormía, probando las cerraduras, buscando una forma de entrar. Me flaquearon las piernas. Me agarré a la encimera para no caer. Si hubiera limpiado la nieve como Hugo insistió, como prácticamente me suplicó, estas huellas habrían desaparecido, cubiertas por las mías, destruidas por el raspado de la pala. Nunca habría sabido que alguien estuvo aquí. El hervidor empezó a silbar y di un salto como si me hubieran disparado. Lo apagué con manos temblorosas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué querían? ¿Y cómo, en nombre de Dios, sabía aquella anciana que esto pasaría? Pensé en la visita de Hugo, su insistencia por la nieve, el hecho de preguntar si estaría solo, el tono desesperado cuando dijo: «Prométemelo». Las huellas no mentían. Alguien había estado aquí, rodeando mi casa como un depredador acechando a su presa. Y Hugo quería que yo borrara la evidencia antes de verla. Me obligué a respirar. Las huellas eran frescas. No había caído nieve nueva desde que la tormenta terminó a medianoche. Quien las hizo vino después de eso, en mitad de la noche, en la oscuridad, mientras yo dormía, ajeno a que alguien estaba al otro lado de mi ventana. Miré de nuevo las marcas bajo la ventana del dormitorio. Habían intentado entrar. Si esa ventana hubiera estado abierta. Mi mano buscó el móvil en el bolsillo de mi bata. El inspector Samuel Valdés era el oficial de la zona desde hacía 20 años. Me había ayudado mucho cuando Carmen murió, pasándose a verme los primeros meses. Un buen hombre, sólido, de confianza. Busqué su número. Mi pulgar dudó sobre el botón de llamada. Esto no era una gamberrada de adolescentes. Aquellas no eran huellas de niños. Era algo más. Algo que me revolvía el estómago con un miedo que no sentía desde hacía décadas. La cara de la anciana brilló en mi memoria. Aquellos ojos claros que sabían cosas. Ella lo había visto. De alguna manera imposible, lo sabía. Y ella me había salvado. Presioné llamar. El teléfono sonó 1, 2 veces. Valdés. Samuel, soy Mateo Lozano. Necesito que vengas, mi voz era más firme de lo que me sentía. Alguien estuvo en mi jardín anoche e intentó entrar en casa. El inspector Valdés llegó en 20 minutos. Bajó del coche, un hombre alto de unos 50 años con una presencia que te hacía sentir seguro solo con tenerlo cerca. Señor Lozano, me estrechó la mano con firmeza. Enséñeme. Le llevé a la ventana trasera. Estudió el jardín y luego salió. Observé cómo se ponía de cuclillas junto a las huellas, haciendo fotos. Se movía metódicamente, siguiendo el camino del intruso. Cuando volvió a entrar, su expresión era sombría.
Botas del número 46, suela pesada. Este hombre pesa al menos 100 kilos, me miró con seriedad. Señor Lozano, esto no fue al azar. Estaba probando cada punto de entrada. ¿Probando para qué? Para ver cuáles eran vulnerables. Valdés sacó una libreta. Cierra las ventanas por la noche, ¿verdad? Siempre. Desde que falleció mi mujer. Bien. Eso probablemente le salvó. Su vecina de enfrente, la señora Beltrán, tiene cámaras de seguridad, ¿no? Rosa. Sí. Vamos a hablar con ella. La señora Rosa Beltrán abrió la puerta con una bata de guata, abriendo mucho los ojos. Mateo. ¿Qué pasa? Siento molestarla tan temprano, dije. Necesitamos revisar sus cámaras de anoche. Valdés tomó el mando, retrocediendo en la grabación. Pruebe sobre la medianoche, dije. Pasó horas de calle vacía y nieve cayendo. Entonces, ahí, Valdés congeló la imagen. 23:44. Un sedán oscuro bajó despacio por la calle, sin luces. Se detuvo frente a mi casa. Un hombre bajó, alto, de hombros anchos, con una chaqueta oscura y un gorro de lana. Miró a ambos lados y caminó hacia mi puerta lateral. ¿Sabe a dónde va?, masculló Valdés. El hombre desapareció en mi jardín. Pasaron los minutos. 8, 10, 12. Luego reapareció, caminando con la misma calma y seguridad. Subió al coche y se fue. Atrás, dijo Valdés. Cuando sube al coche. Rosa rebobinó. Valdés se acercó. ¿Puede ampliar? La imagen se pixeló, pero se podía ver parte de la matrícula. Algo terminado en 27. Y hay algo en la puerta. ¿Ve eso? Entorné los ojos. Había un logotipo o letras en el lateral del coche, demasiado borroso para leerlo. Coche de empresa, quizá. Valdés sacó fotos con su móvil. Señora Beltrán, envíeme este video por correo. ¿Está Mateo en peligro? La voz de Rosa temblaba. Vamos a asegurarnos de que no lo esté. De vuelta en mi casa, Valdés miró sus notas. ¿Ha venido alguien a su casa recientemente? ¿Alguien inusual? La cara de Hugo cruzó mi mente. Su insistencia desesperada por la nieve, sus preguntas sobre si estaría solo. Mi hijo pasó ayer tarde, dije lentamente. Hacía meses que no venía. La pluma de Valdés se detuvo. Y quería que limpiara la nieve de la entrada. Insistió mucho. Se enfadó cuando dije que esperaría. El silencio se hizo denso. ¿Cree que iba a robarle? Miré aquellas huellas, las marcas bajo mi ventana. Ya no sé qué pensar. La radio de Valdés chirrió. Se apartó, habló en voz baja y volvió. Estoy pasando la matrícula parcial y el logo por el sistema. Mientras tanto, haré que una patrulla pase por aquí cada hora. Mantenga las puertas cerradas. Todas. No habrá a nadie que no conozca. ¿Cree que volverá? Valdés miró la imagen congelada en la pantalla. La figura oscura, los movimientos deliberados. Hombres como este no se rinden tras echar un vistazo, dijo en voz baja. Tenemos que averiguar quién es antes de que regrese. A mediodía, Valdés llamó con noticias que me helaron la sangre. Marcos Bolea, dijo sin preámbulos. Ese es nuestro hombre. Sus huellas están en el sistema y tiene antecedentes de hace 20 años. Me senté pesadamente en la mesa de la cocina. ¿Qué clase de antecedentes? Asalto, lesiones, violencia organizada. Ha pasado por prisiones en Madrid y aquí en el norte. Salió hace 18 meses. La voz de Valdés era sombría. Señor Lozano, este hombre no es un ladrón.
Es alguien a quien contratas cuando quieres que un problema se solucione. La habitación pareció inclinarse. ¿Se solucione? ¿Quieres decir? Quiero decir que no trabaja solo. Alguien le envió a su casa. Alguien le pagó. Mi mano apretó el teléfono. ¿Para qué? En eso estamos. Pero Mateo. Rara vez usaba mi nombre de pila, y eso me indicó la gravedad del asunto. Tipos como Bolea no vigilan casas para robar. Se les paga para hacer cosas que la mayoría no haría. ¿Cosas como qué? Hubo una pausa. Cosas que no quiero decir en voz alta hasta que lo tengamos bajo custodia. Se me secó la boca. Samuel, hemos encontrado el hostal donde se aloja. Uno a las afueras, en la carretera a Sabiñánigo. Se registró hace 3 días con nombre falso, pero el recepcionista lo identificó por la foto. Pagó en efectivo. Conduce un coche de alquiler, el sedán del video. Hace 3 días. Justo antes de la visita de Hugo, justo antes de que aquella anciana me advirtiera sobre la nieve. ¿Qué quería ese hombre de mí? No lo sé aún, pero no vamos a esperar a averiguarlo. Hemos posicionado unidades cerca del hostal y estamos rastreando sus movimientos. Y Mateo, hemos revisado sus registros telefónicos. Hizo una llamada anoche a las 23:30, justo antes de aparecer en su casa. Estamos rastreando el número, pero alguien le dijo que fuera. Alguien le dio su dirección. Pensé en las huellas otra vez, en cómo revisó metódicamente cada ventana. Iba a volver, ¿verdad? Dije en voz baja. Lo de anoche era solo un reconocimiento. Esa es nuestra valoración, sí, la voz de Valdés se endureció. Por eso necesito que me escuches bien. Quédate dentro. Cierra todo. Voy a dejar a un oficial fuera de tu casa el resto del día y la noche. Si Bolea se acerca a esta calle, lo pillaremos. Mateo, pausó Valdés, ¿hay alguien que pueda querer hacerte daño? ¿Alguna disputa, problemas de dinero, algo? La cara de Hugo volvió a mi mente. La desesperación en su voz, el prométeme que limpiarás la nieve, las preguntas sobre si estaría solo. No. No se me ocurre nadie, dije, pero las palabras se sintieron como mentiras en mi boca. Bueno, piénsalo bien, porque alguien contrató a Marcos Bolea. Alguien que sabe dónde vives. Alguien que lo quería allí anoche. Después de colgar, me quedé sentado en la mesa mucho tiempo. Marcos Bolea, un hombre contratado para hacer desaparecer problemas, y alguien lo había apuntado hacia mí. La advertencia de la anciana, el comportamiento de Hugo, las huellas. Las piezas estaban ahí, esparcidas como un rompecabezas que no quería resolver. Podría llamar a Hugo, exigirle la verdad, pero las preguntas que se formaban en mi cabeza eran demasiado terribles para decirlas en voz alta. El pensamiento era una locura. Era mi hijo, mi niño. Pero había visto las huellas. Había oído a Valdés. Alguien a quien contratas cuando quieres que un problema se solucione. Un pavor gélido se instaló en mi pecho, pesado como una piedra. Esto no era el azar. Alguien quería algo de mí, algo permanente. Y en algún lugar de mi mente, en un rincón donde no quería mirar, empezaba a entender quién. Lo detuvieron a las 16, solo 2 horas antes de que planeara volver a mi casa. Valdés me llamó con la noticia. Lo tenemos, Mateo. Hemos pillado a Bolea en el hostal sin incidentes. Llevaba una bolsa de lona. Guantes, ganzúas, un cuchillo. No era una visita social lo que planeaba. Me flaquearon las piernas. ¿Ha dicho algo? Está hablando ahora. La detective Marta Belmonte está con él. Te llamo luego. La espera fue agónica. Caminaba por la cocina mirando al oficial que estaba en el coche patrulla fuera. El sol se ponía, pintando la nieve de naranja y oro.
Valdés volvió a llamar una hora después. Mateo, necesito que vengas a la comisaría. La detective Belmonte quiere hablar contigo. ¿Qué ha dicho Bolea? Mejor que lo oigas en persona. La comisaría era un edificio de ladrillo en la calle Mayor. La detective Belmonte me recibió en el vestíbulo, una mujer de mirada afilada de unos 30 y tantos. Me llevó a una pequeña sala de reuniones. Señor Lozano, gracias por venir. Tengo que contarle lo que nos ha dicho Marcos Bolea. Ha aceptado cooperar y está siendo muy explícito. Dice que fue contratado hace una semana para gestionar una situación. Le pagaron 5.000 euros en efectivo por adelantado. Sus instrucciones eran específicas. Que pareciera un accidente o un robo que salió mal. El objetivo tenía que estar solo. La casa debía parecer imperturbada desde fuera. La habitación dio vueltas. La rampa. Susurré, la nieve. Exacto, asintió Belmonte. Si usted hubiera limpiado la nieve, sus huellas se habrían mezclado. Habría parecido que usted estuvo fuera trabajando, que quizá tuvo un accidente. Él vino la primera noche para reconocer el terreno, ver su rutina, qué ventana era más fácil. Iba a volver anoche, pero al no haber limpiado usted la nieve, sus huellas habrían quedado expuestas, y por eso dudó. Belmonte sacó unos papeles. Señor Lozano, hemos revisado el móvil de Bolea, mensajes y transferencias. No solo le pagaron en efectivo. Hubo una transferencia electrónica hace 2 días. Otros 5.000 euros. Tenía la boca seca. ¿De quién? Belmonte me miró un largo rato. También hemos recuperado mensajes. Asegúrate de que esté solo, hazlo esta semana, el viejo no sospechará nada. ¿El viejo? Yo. ¿Quién envió eso? Mi voz se quebró. La expresión de la detective cambió a algo parecido a la piedad. Señor Lozano, creo que debería sentarse para esto. Ya estoy sentado. La persona que contrató a Bolea. Hizo una pausa, usted la conoce muy bien. Mi corazón dejó de latir. La sala pareció encogerse. ¿Quién? Empezó a responder, luego se detuvo, miró los papeles y volvió a mirarme. Venga a la comisaría mañana por la mañana a las 9. Le enseñaremos todo. Registros bancarios, mensajes, todo. Pero, señor Lozano, quiero que se vaya a casa esta noche. Descanse, procéselo, porque mañana va a ser muy difícil. Dígamelo ahora, mi voz era apenas un susurro. Por favor, dígame quién. Los ojos de Belmonte se llenaron de esa terrible piedad otra vez. Mañana, se lo prometo. Por hoy, vaya a casa. El oficial Brennan se quedará fuera. Está a salvo. ¿A salvo? La palabra no significaba nada. Salí de la comisaría aturdido. Conduje a casa en piloto automático. Me senté en mi cocina oscura mirando a la nada. En algún lugar de mi mente, ya lo sabía. Lo sabía desde que Valdés me preguntó si alguien había venido a casa. Lo sabía desde que recordé la insistencia de Hugo con la nieve. Pero saber y creer son cosas distintas. Mi hijo, mi niño. No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, repasando a cada persona que conocía. ¿Quién querría que no estuviera? Pero en el fondo, ya tenía la respuesta. Simplemente no podía obligarme a creerla. A la mañana siguiente, en la sala de reuniones, la detective Belmonte puso un documento frente a mí. Un extracto de transferencia bancaria por 5.000 euros. Remitente. Hugo Lozano. Mi hijo. Me quedé mirando esas palabras hasta que se borraron. Señor Lozano. La voz de Belmonte venía de muy lejos, sé que es duro.
Debe de haber un error, mi voz sonaba hueca. Él no haría. Hay más. Puso papeles sobre la mesa como cartas en una mano terrible. Mensajes entre el móvil de Hugo y el teléfono de prepago de Volea. Asegúrate de que el viejo esté solo. Hazlo esta semana. Y este otro, la mañana antes de que apareciera Volea. Esta noche estará solo en casa. No podía respirar. Cada mensaje era un cuchillo que se hundía más. Los registros muestran 3 llamadas entre ellos, la última a las 19:15. Justo después de que Hugo se fuera de mi casa. Justo después de insistir en que limpiara la nieve. Justo después de preguntar si estaría solo. ¿Por qué? La palabra salió rota. Belmonte sacó otro documento. Su hijo debe 180.000 euros en deudas de juego. Póker online, apuestas deportivas. Lleva hundido unos 2 años. Ha estado recibiendo amenazas de prestamistas. Paga o verás, sabemos dónde vives. La voz de la detective era suave pero implacable. Su casa vale unos 600.000 euros. Como hijo único, Hugo lo heredaría todo. Eso habría solucionado sus problemas. Los números bailaban ante mis ojos. Mi casa, mi vida, reducidas a una transacción. Cuando Carmen murió, Hugo tenía 8 años, era solo un niño. Me oí hablar. Tenía tanto miedo de quedarse solo, de perderme a mí también. Lo veo tan claro, ese niño con lágrimas en la cara abrazado a mi cintura. Siempre te cuidaré, papá. Siempre. Pero en algún lugar entre aquel niño asustado y el hombre que estuvo en mi cocina, algo se rompió. Se lo di todo, susurré. Tras morir Carmen, él era todo lo que me quedaba. Trabajé en 2 sitios para que fuera a la universidad, le ayudé con el piso, con el coche. Cada vez que necesitaba dinero. Le habría dado la casa si me lo hubiera pedido. Solo tenía que pedirlo. Belmonte no dijo nada. ¿Qué podía decir? No solo quería la casa, dije lentamente. Me quería fuera. No en una residencia, no viviendo en otro sitio. Fuera. Lo siento. ¿Dónde está? Tenemos unidades yendo a su apartamento ahora. Lo tendremos bajo custodia en 1 hora, hizo una pausa. ¿Quiere estar aquí cuando lo traigan? No tiene por qué. Pensé en ello. En no volver a ver la cara de Hugo. En dejar que se convirtiera en un extraño más. Pero necesitaba entender. Necesitaba ver sus ojos cuando supiera que yo había sobrevivido. Quiero verle, mi voz era más firme. Cuando lo traigan, necesito ver su cara. Me levanté para irme con las piernas inestables. En la puerta, me volví. Aquella anciana en la tienda. Ella lo sabía. De alguna manera sabía lo que él planeaba. A veces la gente ve cosas que los demás pasamos por alto, dijo Belmonte. O a veces, pensé, ven exactamente lo que hay. Y yo estuve demasiado ciego para notar que mi propio hijo era capaz de esto. El niño que prometió cuidarme siempre había contratado a alguien para asegurarse de que nunca más necesitara que me cuidaran. Arrestaron a Hugo esa tarde en el aeropuerto de Zaragoza. Intentaba coger un vuelo a México. Valdés me llamó a las 18. Llegué a la comisaría 20 minutos después. Me llevaron a una sala de observación con un cristal de una sola vía. Al otro lado, vi a Hugo sentado a una mesa de metal, esposado. Parecía más pequeño, más joven. Tenía el pelo revuelto y los ojos rojos. Parecía mi hijo. Belmonte entró en la sala. Esto es una locura, dijo Hugo de inmediato. No sé qué pensáis que hice. Hugo Lozano, se le acusa de conspiración para cometer asesinato y proposición para el asesinato, la voz de Belmonte era profesional. Tenemos las transferencias, los mensajes,
Las llamadas. Vi la cara de mi hijo desmoronarse. Vi cómo se daba cuenta de que no había salida. No tuve elección, soltó de repente. Me iban a hacer daño. Esa gente. No entendéis de lo que son capaces. Así que contrataste a alguien para que le hiciera daño a tu padre, dijo la detective. La casa está ahí parada, la voz de Hugo subió, desesperada. Él ya es mayor. No necesita todo ese dinero. Soy su hijo, se supone que lo voy a heredar de todas formas. Solo lo necesitaba ahora. Y él. Él no lo habría entendido. Mis manos se cerraron en puños. No lo habría entendido. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera el irracional. Así que pagaste a Marcos Bolea para que pareciera un accidente, dijo Belmonte suavemente. Hugo bajó la cabeza. Le dije que tenía que parecer natural. Una caída, un robo. Algo. No quería. Se le quebró la voz, no quería que sufriera. Qué generoso, Hugo. Belmonte se inclinó hacia adelante. Tu padre está aquí. Está mirando. Hugo levantó la cabeza de golpe. Sus ojos recorrieron la sala, posándose en el espejo, en mí. Papá. Su voz era pequeña, rota. Papá, por favor. Lo siento. Estaba desesperado. No sabía qué más hacer. No pude escuchar más. No podía verle poner excusas. No podía oírle reducir mi vida a un problema que necesitaba solución. Me dirigí a la puerta. Señor Lozano, Valdés estaba allí, ¿quiere hablar con él? Miré a través del cristal una última vez al hijo que había criado. Al niño que había amado, al hombre que había pagado para terminar conmigo. No, dije en voz baja. No tengo hijo. Salí de la comisaría a la fría tarde de diciembre. La nieve por fin había parado. El cielo estaba despejado y empezaban a aparecer las estrellas. El aire era nítido y limpio. Por primera vez en días, pude respirar. Detrás de mí, oí a Hugo gritando mi nombre, suplicando. No miré atrás. La primavera llegó pronto aquel año. Para marzo, la nieve se había ido. El juicio fue rápido. Hugo se declaró culpable. Le cayeron 25 años. Marcos Bolea, 30. No asistí a la sentencia. Vendí la casa en abril y no podía seguir allí. Compré un piso pequeño en el centro de Jaca, con vistas a la Peña Oroel. Un dormitorio, perfecto para empezar de cero. Mis antiguos vecinos me llamaban cada semana. Rosa Beltrán llamaba todos los domingos. Pero fue un cartel en la tienda de alimentación lo que cambió las cosas. Un grupo comunitario en el centro de mayores. Empecé a ir los martes. Conocí a Javier, Ricardo, Ernesto y Lolo. Empezamos a jugar al ajedrez los jueves. Fuimos a ver un partido del Huesca. Simplemente existíamos juntos. Sin preguntas, sin piedad, solo amistad. Una mañana de mayo, volví a Alimentación García. Lucía seguía tras la caja. Señor Lozano, ¿cuánto tiempo? Me mudé al centro, pausé. Lucía, aquella anciana de diciembre. A la que le pagué la compra. ¿La has vuelto a ver? Su sonrisa se desvaneció. Es lo más extraño del mundo. Llevo trabajando aquí 6 años. Nunca la vi antes de ese día. Nunca la vi después. Jamás. Fue como si apareciera solo para ese momento, y luego se fue. Me quedé allí pensando en aquellos ojos claros. Tu vida depende de ello. Aquella noche, sentado en mi balcón, vi la puesta de sol. Pensé en esa mujer. Había visto algo aquel día, algún futuro terrible, y lo cambió. Salvó mi vida con unas palabras sobre la nieve.
Nunca sabré quién era. Quizá una mujer confundida que tuvo un golpe de suerte. Quizá algo más. No importaba. Lo que importaba era que yo estaba aquí, respirando, viendo el atardecer, haciendo amigos, construyendo una vida que era mía. La familia no es solo con quien naces. Es quien decide quedarse, quien aparece con un tupper de comida, quien juega al ajedrez los jueves. Mis vecinos, Javier, Ricardo, Ernesto. Ellos eran mi familia ahora. Levanté mi taza de café al aire. Quien quiera que fueras, susurré, gracias. Salvaste más que mi vida. Me diste la oportunidad de vivirla. Nunca es tarde para empezar de nuevo. La vida ofrece segundas oportunidades de formas extrañas. A veces, a través de una advertencia sobre la nieve. Tenía 72 años y apenas empezaba a entender lo que significaba vivir de verdad. Mirando atrás, veo las señales que ignoré. La distancia, la desesperación. No seáis como yo. No dejéis que el amor os ciegue ante el peligro, incluso si viene de la familia. Dios envió ayuda cuando más la necesitaba. Creo que aquella mujer misteriosa fue su mensajera. Dios ve lo que nosotros no podemos y sabe lo que nos negamos a creer. A veces trabaja a través de extraños para salvarnos de nuestra propia sangre. La lección. La confianza se gana, no se debe. La familia no es el ADN, es la presencia, la lealtad y el amor en acción. Pasé 72 años creyendo que la sangre lo era todo, solo para descubrir que mi verdadera familia me esperaba en una partida de ajedrez y en un voluntariado. Estas historias de abuelo no son solo entretenimiento. Son advertencias, lecciones, recordatorios de que el mal puede tener una cara familiar, que la salvación llega inesperadamente y que nunca es tarde para volver a empezar. Si un viejo como yo puede reconstruirse a los 72, cualquiera puede. Si esta historia os ha llegado al corazón, dejad un comentario diciendo desde dónde me veis. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Compartidlo con alguien que necesite este mensaje sobre la confianza y los nuevos comienzos. Vuestro apoyo lo es todo. Hasta la próxima. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi madre me suplicó que volviera a casa por Navidad. Soy Clara Moreno. Tengo 30 años y, como una idiota, llegué a pensar que estas Navidades en España podrían ser diferentes. Me llamó a Londres a las 3 de la mañana, llorando por Facetime, diciendo que ya nunca nos veíamos y que toda la familia me necesitaba allí. Tras un vuelo agotador de varias horas, escalas interminables, el móvil sin batería y oliendo a café de avión, aparecí en su puerta en Madrid con una maleta llena de regalos para los hijos de mi hermano. Me dolía la espalda y el corazón me latía con fuerza, esperando tontamente que me abrazara como cuando era pequeña. La puerta se abrió de golpe. Ni un hola, ni un qué tal el viaje, ni un abrazo. Solo mi madre mirando mi maleta y diciendo, como si fuera lo más normal del mundo: te quedarás cuidando a los niños de tu hermano. Nos vamos de viaje familiar. En ese momento, mi hermano Javier apareció en el umbral con gafas de sol, su bolsa de viaje al hombro y los niños colgados de sus brazos. Se burló y dijo: chicos, no le manchéis los mocos a la tía Clara, que tiene jet lag. Todos se rieron como si yo fuera el remate de un chiste. Mis padres, mi hermano, los niños. Todos partiéndose de risa mientras yo estaba allí plantada con los pelos del avión y un extracto de la tarjeta de crédito lleno de vuelos que yo misma había pagado. No grité. No lloré. Simplemente sentí que algo dentro de mí se apagaba como un interruptor. Sonreí, dejé mi maleta en el recibidor, miré a mi madre directamente a los ojos y dije una sola frase. Ese fue el momento en que todo cambió. Las risas se detuvieron. Sus rostros se quedaron pálidos. Mi madre no paraba de susurrar: no, no, de ninguna manera.
Para cuando terminé, sus vacaciones de ensueño se habían esfumado. Su casa estaba en juego y yo, por fin, había terminado de ser su niñera gratuita y su banco personal. Quedaos conmigo hasta el final y os contaré exactamente cómo una hija desagradecida arruinó las navidades perfectas de su familia y recuperó su vida en el proceso. Lo curioso es que, en cuanto dije esa frase, toda la habitación se congeló. Pero para entender por qué, tenéis que saber lo que esa gente me había estado haciendo durante años. Mi madre no me echaba de menos cuando me llamó a Londres. 2 semanas antes de esa videollamada a las 3 de la mañana, ya me había enviado capturas de pantalla de precios desorbitados para vacaciones, insinuando que ella y mi padre nunca podrían permitirse un viaje así a menos que yo ayudara un poco. Solo por esta vez. Así empezaba cada favor. Cuando mi padre necesitó una operación de rodilla por la privada, envié el dinero. Cuando mi hermano Javier agotó el límite de sus tarjetas de crédito con su gran idea de comercio electrónico, le ayudé a consolidar su deuda. Cuando se rompió la caldera y la hipoteca estaba atrasada, envié dinero, y a la semana siguiente mi madre publicaba fotos en un nuevo sitio de brunch de moda en el centro. Yo vivo en un piso minúsculo en Londres. Cocino casi siempre en casa, voy caminando al trabajo bajo la lluvia y, de alguna manera, seguía pagando el Uber Eats y las suscripciones de streaming de una casa en la que no vivía, en un continente en el que ya ni siquiera residía. Pero esta vez, antes de reservar mi propio billete a casa, presté atención. Guardé cada transferencia de Bizum, cada recibo de PayPal y cada mensaje de gracias, cariño, te lo devolveremos cuando las cosas se calmen. También me di cuenta de algo más. Un correo del banco con mi nombre en una hipoteca que no recordaba haber firmado, porque hace unos años me habían puesto como cotitular solo para conseguir un mejor tipo de interés, y yo había estado cubriendo los impagos desde entonces. Así que, mientras mi madre lloraba por Facetime diciendo que los niños me echaban de menos, yo estaba sentada en mi cama en Londres, mirando mi aplicación bancaria y dándome cuenta de que mi familia solo me trataba como parte del grupo cuando vencía una factura. Estuve a punto de decir que no, pero me asaltó un pensamiento diferente. Si estaban dispuestos a arrastrarme por medio mundo para usarme como niñera gratis y tarjeta de crédito andante, yo estaba dispuesta a mostrarles qué pasa cuando dejo de seguirles el juego. Reservé mi vuelo, pero también hablé con un asesor financiero, descargué 3 años de extractos bancarios y preparé un documento legal sencillo. Por eso, de pie en esa puerta en Madrid, mientras Javier se reía y mi madre anunciaba mi horario de niñera, yo no era solo la hija cansada que ellos esperaban. Entré con mi maleta, dejé que los niños saltaran a mi alrededor y los seguí a la cocina, donde el itinerario del viaje estaba sobre la encimera como una promesa brillante. Fotos del complejo turístico, horarios de vuelos. Mi madre señaló el folleto y dijo: «¿Ves? Por eso te necesitábamos aquí, cariño. Los niños se quedan contigo y nosotros por fin tendremos unas vacaciones de verdad». Miré el nombre del hotel, reconocí el número de mi tarjeta en el correo de confirmación abierto en su móvil y sentí que el interruptor en mi pecho volvía a saltar. Pensaban que había vuelto para hacer su interna y su banco en realidad, había volado para hacer algo que debía haber hecho hace años. Sonreí y pedí a todos que fueran al comedor para repasar unas cosas antes de que se marcharan. Abrí mi portátil sobre la mesa y saqué la pila de recibos digitales que convertiría a este viaje familiar en la última vez que me verían como un recurso gratuito. Mi padre se sentó a la cabecera como en una reunión de negocios, mi madre se quedó junto a la encimera agarrando el itinerario y Javier miraba su móvil sin prestar mucha atención. Deslicé el portátil y dije con toda la calma del mundo: «Antes de que os vayáis a ninguna parte, tenemos que hablar de dinero». Javier gruñó: «Clara, ¿en serio? Ahora». Mi madre me lanzó esa mirada de víctima y dijo: «Cariño, hemos estado bajo mucho estrés. ¿Podemos no empezar una pelea antes de irnos?». No levanté la voz. Simplemente hice clic en la primera carpeta llamada Hogar Moreno y abrí una hoja de cálculo. Cada línea tenía fecha, código de colores y era brutalmente clara. «El pasado marzo, empecé, me llamasteis porque la hipoteca llevaba 2 meses de retraso. Envié 1.200 euros. En junio, los gastos del negocio de Javier agotaron su tarjeta y envié 2.500. Cuando se rompió la caldera,
900. Cuando el coche de papá necesitó neumáticos, 600. Facturas de luz, 300 aquí, 400 allá. Cada mes, durante 3 años, ha habido algo. Fui bajando la pantalla lentamente para que vieran cómo se acumulaba la cifra. Y esto sin contar Disney y Netflix, el plan familiar de Spotify, vuestro Amazon Prime, el plan de telefonía móvil y las peticiones aleatorias de Bizum que siempre coinciden con las rebajas. Javier se enderezó en su silla, perdiendo el color de la cara al reconocer sus propias notas de "te lo devuelvo el mes que viene". Mi madre se llevó la mano a la boca al ver las capturas de sus mensajes pidiendo dinero para gasolina para visitar a la abuela, seguidas de fotos suyas en un salón de manicura nuevo. Mi padre apretó la mandíbula al ver la transferencia para su operación de rodilla junto al recibo de una televisión de pantalla plana gigante que apareció esa misma semana. «Esto no es justo», susurró mi madre. «Nos estás haciendo parecer malas personas». Negué con la cabeza. «No os estoy haciendo parecer nada. Solo os estoy enseñando lo que ha pasado de verdad». Llegué al final, a la fila en negrita. El número total estaba allí, enorme e innegable. En los últimos 36 meses, dije en voz baja, he enviado a esta casa poco más de 60.000 euros. La habitación se quedó en silencio sepulcral. Javier parpadeó con fuerza. Mi padre se quedó mirando a la pared, con la mandíbula tensa. Mi madre seguía susurrando. «No, eso no puede ser verdad», como si repitiendo la frase pudiera cambiar las matemáticas. Metí la mano en mi bolso y saqué un fajo de folios impresos, que deslicé sobre la mesa junto al itinerario de su complejo de lujo. «Esto», dije, «es un acuerdo sencillo. No es una demanda, no os voy a llevar a juicio. Es solo un registro donde reconocéis que me debéis este dinero y que empezaréis a devolverlo. Aunque sea poco a poco, 50 euros al mes, 100, lo que sea». Lo redacté con un modelo legal y mi asesor lo revisó. «Todo lo que dice es que esto», señalé los 60.000 en la pantalla, «no fue un regalo». Mi padre finalmente salió de su asombro y gritó. «Somos familia. No se pone a la familia en deuda de esa manera». «¿Qué vas a hacer? ¿Demandar a tus propios padres?». Le sostuve la mirada. La familia no oculta una hipoteca a nombre de su hija y la llama cuando el pago llega tarde. La familia no se gasta su dinero en vacaciones y branches para luego decir a todo el mundo que los ha abandonado. Mi madre se encogió como si le hubiera dado una bofetada. Javier agarró las páginas, leyó el primer párrafo y se le quebró la voz. «Esto es una locura. No puedo devolver esto. Ninguno de nosotros puede». Me recliné en la silla. «Lo sé, y no espero que lo hagáis de golpe. Pero he terminado de vivir en un mundo donde vosotros fingís ser las víctimas y yo soy la chica egoísta que se fue a hacer carrera al extranjero. Si alguna vez le decís a un vecino, a un primo o publicáis en Facebook que os dejé sin nada, les enseñaré estos números. Les enseñaré cada transferencia, cada factura que cubrí. Cada vez que elegisteis el Starbucks antes que el recibo de la luz porque sabíais que yo os sacaría del apuro». Mi madre negaba con la cabeza una y otra vez. «No, no, de ninguna manera. No harías eso, Clara. No humillarías a tu propia familia». Me encogí de hombros. «No tengo planeado hacerlo, siempre y cuando dejéis de mentir». Entonces hice clic en otra pestaña. La de la confirmación de la reserva de su hotel. El logotipo llenó la pantalla junto con sus nombres, fechas y una nota al pie con los últimos 4 dígitos de la tarjeta registrada. «Y sobre ese viaje familiar que tanto os emociona», añadí, manteniendo la voz tranquila, «mejor que os sentéis para esta parte». Mi padre frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Señalé la línea de estado debajo del número de reserva. «Cancelado. Hace 3 días llamé al hotel y a la aerolínea», dije. Como las reservas se hicieron con mi tarjeta y mi cuenta, tenía todo el derecho. «El paquete ha sido reembolsado y los créditos de los vuelos se han movido. Así que, cuando os dije en la puerta que no iba a hacer de niñera mientras os ibais de vacaciones. Cerré el portátil a medias, lo justo para ver sus caras a la vez, lo que quería decir es que ya no hay vacaciones. No sin mí».
no con mi dinero. Nunca más a mi costa. Mi padre se levantó de la silla de un salto al ver la palabra cancelado, como si pudiera intimidar a la pantalla para que el texto cambiara. No tenías derecho, espetó, esos son nuestros billetes. Ni siquiera pestañeé. Se compraron con mi tarjeta, desde mi cuenta y con mi dinero. El derecho era todo mío. Él abrió la boca para discutir, pero yo ya estaba pasando a la siguiente ventana. Y eso nos lleva a la casa en la que estamos sentados ahora mismo. En la pantalla apareció un correo del banco con los nombres de ambos. Gary Moreno y Clara Moreno, cotitulares. Mi padre se quedó mirando el monitor mientras el color desaparecía de su rostro. Mi madre susurró. Clara, por favor, esto no. Nos dijiste que era solo papeleo. Tragué el nudo de amargura en mi garganta. Me dijisteis que era una formalidad y que no me afectaría, pero he sido yo quien ha cubierto los impagos de esta hipoteca durante años. Cada vez que olvidabais un recibo, mi historial crediticio también se hundía. Pulsé un botón y apareció un vídeo en la esquina de la pantalla. Era mi asesora financiera desde Londres. Giré el portátil para que mis padres pudieran verla. Ella explicó, con un lenguaje calmado y profesional, que como cotitular, mi crédito estaba atado a esta casa y que los constantes retrasos me estaban perjudicando. Añadió que yo tenía el derecho de solicitar al banco que me eliminaran del préstamo. En la práctica, eso significaría que los demás titulares tendrían que calificar por su cuenta, refinanciar o, si no cumplían los requisitos, la propiedad tendría que venderse para liquidar la deuda. No puedes hacer eso. Gritó mi madre temblando. No podemos permitirnos mudarnos ni pagar una cuota más alta. Eso es algo entre vosotros y el banco, respondió la asesora. Clara no está obligada a mantener su nombre en un préstamo del que no se beneficia, especialmente cuando ella es quien pone la diferencia. Terminé la llamada con el corazón golpeándome las costillas. Mi padre se encaró conmigo. ¿Vas a dejar a tus propios padres en la calle por unos números en una pantalla? No, le miré a los ojos. Voy a dejar de permitir que juguéis con mi futuro mientras actuáis como si os debiera mi vida entera. Si podéis permitiros hoteles y aviones cuando creéis que yo estaré aquí para cuidar niños, podéis permitiros sentaros con el banco y averiguar cómo pagar vuestra propia casa. Saqué una carta doblada de mi bolso. Este es mi aviso formal de que voy a detener todos los pagos automáticos relacionados con esta propiedad. El banco se pondrá en contacto con vosotros a partir de ahora. También voy a cerrar la cuenta corriente conjunta que mamá me convenció de abrir por si había una emergencia. Mi madre emitió un sonido ahogado. Pero de ahí sale el dinero para la comida y las facturas de la luz. ¿Cómo vamos a gestionarlo? De la misma manera que cualquier otro adulto en este país, respondí. Con vuestros propios ingresos, vuestro presupuesto y vuestras propias consecuencias cuando gastáis de más. Abrí otra pestaña con todas las domiciliaciones que había configurado. Hipoteca, luz, internet, suscripciones, entregas de comida, el pago del coche. En todas aparecía mi nombre como pagadora. A partir de hoy, estos pagos se detienen, dije, mientras mi cursor pasaba sobre el botón de cancelar en cada uno de ellos. Recibiréis vuestras propias facturas a vuestro nombre. Si llegan tarde, será un problema vuestro con las compañías, no mío con mi historial de crédito. Javier finalmente habló, con el pánico asomando en su voz. Clara, no puedes quitarnos todo de golpe. Al menos danos tiempo. Buscaré más horas, haré más turnos de reparto, lo juro. Solo no nos jodas así. Tienes 34 años, le espeté. Tienes 2 hijos. Deberías haber estado haciendo eso hace años sin usarme a mí como red de seguridad. Él se quedó mirando la mesa con la mandíbula apretada. Por un segundo, casi me hablando. Casi vuelvo a mi papel de siempre. La que lo arregla todo, la ayudante silenciosa que llora en la ducha y luego abre la aplicación del banco para que todo el drama desaparezca. Pero recordé cómo se habían reído en la puerta y cómo mi madre había dicho tú cuidarás a los niños como si fuera una tarea más en su lista de quehaceres. Esa parte blanda de mí se cerró de golpe. Fui dando a cancelar uno por uno.
los correos de confirmación empezaron a sonar en mi móvil. Mi madre respiraba cada vez más rápido y mi padre se hundió en su silla. Esto es cruel, murmuró él, nos estás castigando. No, negué con la cabeza. Por fin salgo de un papel que todos escribisteis sin preguntarme, y os doy la oportunidad de ser honestos sobre lo que de verdad podéis permitiros sin esconderos detrás de mi cuenta bancaria. Cerré el portátil y me puse en pie. Me temblaban las piernas, pero me sentía firme. Después de esto, si decidís contarle a alguien que os he abandonado, recordad que tengo cada recibo, cada factura y cada transferencia. He terminado de ser la villana en la historia que contáis para sentiros mejor con vosotros mismos. Agarré mi maleta. Queríais unas vacaciones de verdad. Quizás sean estas. Unas vacaciones de fingir que soy vuestra solución mágica para cada mala decisión. A ver cómo manejáis la vida sin eso. Mi padre finalmente estalló cuando me vio rodar la maleta hacia el pasillo. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo de baldosas. Si vas a marcharte después de este numerito, ni te molestes en volver, ladró. No eres bienvenida en esta casa si vas a echarnos el dinero en cara. Mi madre me agarró del brazo. Gary, para. Solo necesita calmarse. Podemos hablar de esto, dijo ella, pero no se movió para interponerse entre nosotros. Javier seguía mirando al suelo, en silencio. Me detuve en el umbral, con la mano en el pomo y cada músculo de mi cuerpo temblando. Una parte de mí quería dejarlo todo, pedir perdón y decir que encontraría una solución, como siempre hacía. En lugar de eso, me enderecé y dije: tú eres el que decidió que mi valor aquí se mide por lo que pago. Si no soy bienvenida sin mi tarjeta de crédito, entonces nunca lo fui de verdad. Mi padre señaló la puerta con el dedo. Fuera, dijo. Y no vengas llorando cuando Londres te mastique y te escupa. Casi me río de aquello. Londres no era la ciudad que me estaba comiendo viva, era esta cocina. Salí a la calle, el sol de California me dio en la cara y cerré la puerta tras de mí. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Lo único que se oía era a los niños peleando por unos dibujos animados en el salón, felizmente ignorantes de que sus vacaciones se acababan de evaporar. Pedí un Uber y arrastré mi maleta hasta la acera, sintiéndome más sin techo de lo que realmente era. El conductor cargó mi equipaje en el maletero y preguntó: ¿a dónde vamos? Respiré hondo y le di la dirección que nunca les había dado a mis padres. Un rascacielos en el centro de San Diego, a 15 minutos de su tranquila calle, pero en un mundo completamente diferente. 6 meses antes, después de demasiadas transferencias de dinero a medianoche y chantajes emocionales, había usado mis ahorros y mi sueldo fijo como diseñadora UX para dar la entrada de un pequeño piso de una habitación. Le dije a mi familia que estaba pensando en volver a España algún día, pero ya había firmado los papeles. El plan era mudarme poco a poco y en silencio una vez que descubriera cómo desvincularme de sus finanzas sin hacerlo estallar todo. Esta noche demostró que no había una forma suave de hacerlo. Cuando el Uber se detuvo frente al edificio de cristal, me pareció irreal. Pasé mi llave magnética, crucé el vestíbulo que solo había visto 2 veces y subí en el ascensor hasta la 8ª planta. El piso olía a pintura fresca y alfombra nueva. No olía a comida de nadie, ni a estrés, ni a desesperación. Solo estaba vacío. Era mío. Dejé caer la maleta en medio del salón y me quedé junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, mi móvil no vibraba con un ¿puedes enviarnos algo hasta el viernes? O la tarjeta ha sido rechazada, ¿puedes arreglarlo? Abrí mi aplicación bancaria y revisé las últimas cosas que aún pagaba y que no estaban a mi nombre. Disney y familiar. Cancelado. El paquete de Hulu. Cancelado. La cuenta familiar de Spotify, el almacenamiento en la nube compartido, los cargos aleatorios de Apple por juegos que descargaban los niños. Cancelado, cancelado, cancelado. Cada correo de confirmación se sentía como cortar una cuerda que había estado apretando mis costillas durante una década. Me preparé una taza de café barato de supermercado en mi cocina nueva, apenas equipada, me senté con las piernas cruzadas en el suelo porque ni siquiera tenía sofá todavía. En el silencio,
Sin los suspiros constantes de mi madre ni la televisión de mi padre a todo volumen, asomaron las dudas. ¿Y si me había pasado? ¿Y si de verdad no podían pagar la luz sin mí? ¿Y si me había convertido en esa hija egoísta y desagradecida de la que mi padre siempre me advirtió? Entonces recordé cómo mi madre había abierto la puerta como si yo fuera una empleada llegando a su turno. Recordé a Javier bromeando sobre los niños manchándome de mocos mientras todos se reían, asumiendo que yo simplemente encajaría en mi sitio para hacer posibles sus planes. Y bajo el miedo y la culpa, algo más se asentó en mi pecho por primera vez en años. Una fina silenciosa capa de paz. Iban a sentir el impacto de mi ausencia, sin duda. Llegarían las facturas, se acumularían los recargos por demora, la vida que habían construido sobre mi sueldo invisible empezaría a tambalearse. Pero esta noche, en este pequeño y resonante piso, no había nadie a quien salvar excepto a mí misma. Tomé un sorbo de café, abrí de nuevo el portátil, vi cómo empezaban a llegar los nuevos correos del banco, de las compañías de suministros, de los servicios de streaming, todos confirmando lo que ya sabía. Por primera vez, mi familia estaba por su cuenta. La primera señal de que mis decisiones les estaban golpeando no llegó por una llamada o un mensaje. Llegó por Facebook. Una semana después de mudarme, mi amiga Emma me envió una captura de pantalla con un mensaje simple. ¿Has visto esto? Era el perfil de mi padre, con su nombre justo encima de un estado largo dramático sobre cómo algunos hijos olvidan quién los crió en cuanto consiguen un trabajo de lujo en el extranjero, como él y mi madre se habían quedado sin nada justo antes de Navidad. Nunca usó mi nombre, pero no hacía falta. Nuestra hija voló desde Londres y decidió que el dinero era más importante que la sangre, había escrito. Rezad por nosotros. Debajo había comentarios de personas que me conocían desde que llevaba aparato. Lo siento mucho, Gary. Es horrible. Los jóvenes de hoy no entienden lo que es la familia. Le disteis todo, así es como os lo paga. Una mujer añadió. Si ella no ayuda, quizá podríais abrir un GoFundMe. Lo compartiremos. Se me revolvió el estómago como si hubiera tragado hielo. Estaba haciendo exactamente lo que le advertí que no hiciera. Convirtiéndose en la víctima indefensa, a mí en la villana de corazón frío. Estaba reescribiendo la historia para una audiencia que no tenía idea de cuántas veces había pagado yo sus facturas en silencio. Durante un minuto, caminé por mi pequeño salón con el móvil en la mano, con el dedo rozando el botón de llamada. Casi vuelvo a esa casa, casi le suplico que lo borrara. Casi me ofrezco a restablecer uno de los pagos solo para que la humillación cesara. La antigua versión de mí, la entrenada para arreglarlo todo, arañaba el interior de mi pecho. Entonces recordé la hoja de cálculo de mi portátil. Recordé el correo que vinculaba mi nombre a su hipoteca, las pilas de transferencias y la forma en que mi madre miró a través de mi cara directamente a mi maleta cuando abrió la puerta, como si yo fuera una repartidora entregando un paquete. Esa imagen me hizo reaccionar. En lugar de llamar a mi padre, abrí mi correo y recuperé el hilo con mi asesora financiera. Le hablé de la publicación y de cómo mi familia había estado usando mi dinero durante años mientras afirmaban que apenas sobrevivían. Le hice una pregunta sencilla. ¿Había algo más que tuviera que hacer para protegerme ahora que los había cortado? Ella respondió con un mensaje detallado sobre documentarlo todo, guardar copias de cada transferencia y factura, y asegurarse de que el banco y las agencias pertinentes tuvieran la imagen completa de quien había estado pagando, que en realidad. Mencionó que, en situaciones como la mía, donde una persona sostiene extraoficialmente un hogar que también recibe ciertos beneficios o alega dificultades económicas, puede ser apropiado pedir una revisión para asegurar que todo esté en regla. No necesitaba un manual paso a paso, solo necesitaba saber que no estaba loca por pensar que algo no cuadraba. Durante las semanas siguientes, mientras mi padre seguía publicando quejas vagas sobre hijos ingratos, empezaron a llegar sobres a la casa de su tranquila urbanización. No los vi yo misma, pero los mensajes frenéticos de mi madre me dijeron lo suficiente. ¿Has hablado con el banco?, escribió una mañana. Nos ha llegado una carta sobre la reevaluación del préstamo. ¿Quieren información actualizada? Otro día, temprano un lunes, llegó una ráfaga de mensajes. ¿Hay algo de Hacienda? Me estoy asustando.
Pensé que habías dicho que todo estaba bien. ¿Por qué hacen preguntas? Yo nunca había dicho que todo estuviera bien, había dicho que ya no iba a arreglar las cosas a oscuras. El banco quería documentos actualizados para la hipoteca. Las compañías de servicios querían el pago total en lugar de los pagos parciales que yo había estado colando en el último segundo, como una limpiadora invisible que recoge un desastre que nadie más reconoce. La cómoda niebla en la que habían estado viviendo se estaba disipando, y no quedaba nada tras lo que esconderse excepto la realidad de lo que realmente podían permitirse. Javier finalmente me escribió pidiendo vernos en una cafetería cerca de mi edificio. Cuando entró, parecía más pequeño sin su sarcasmo habitual. Tenía ojeras, barba de varios días y una mochila de reparto colgada al hombro. Se dejó caer en la silla frente a mí y fue directo al grano. Papá tiene que callarse en internet. Esos posts están empeorando todo. Se está avergonzando a sí mismo, a mamá y, sinceramente, a mí también. Y sé que estás enfadada, pero con esto de las cartas y las llamadas. ¿Hiciste algo, verdad? Le miré fijamente a los ojos. No he hecho nada, Javier. Solo he dejado de ocultar la verdad. Si el banco hace preguntas, es porque las cifras que declaráis no coinciden con la realidad de quien paga la hipoteca. Si Hacienda os busca, es porque habéis estado recibiendo miles de euros en donaciones no declaradas para mantener un nivel de vida que no os corresponde. Solo he dejado de ser vuestro escudo fiscal. Él suspiró y se pasó las manos por la cara. Mamá está destrozada. Se pasa el día llorando. Papá se niega a vender el coche nuevo, dice que es una cuestión de dignidad. Pero van a perder la casa, Clara. Si no nos ayudas a refinanciar, en 3 meses estaremos en la calle. Entonces tendréis que venderla, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Vended la casa de Madrid, buscad un piso más pequeño en las afueras o volved al pueblo. No es el fin del mundo, Javier. Es solo vivir según vuestras posibilidades. Él se levantó bruscamente. Eres de hielo. Mamá tenía razón, Londres te ha cambiado. Ya no eres de los nuestros. Si ser de los vuestros significa dejar que me hundáis con vosotros mientras me llamáis egoísta, entonces me alegro de haber cambiado. Javier se marchó sin despedirse. Una semana después, recibí una llamada de un número que no esperaba. Mi madre. Pero esta vez no gritaba ni lloraba. Su voz sonaba pequeña, derrotada. Clara. Susurró. Hemos puesto el cartel de se vende. Tu padre no lo sabe todavía, pero he hablado con el banco. Voy a liquidar la deuda y buscar algo para nosotros dos. Javier dice que se mudará con la familia de su mujer. Sentí un alivio inmenso, pero también una punzada de tristeza. Por primera vez en décadas, mi madre estaba tomando una decisión basada en la realidad y no en una fantasía financiada por mí. Es lo mejor, mamá, le dije suavemente. ¿Vendrás a vernos? ¿Sin abogados ni hojas de cálculo? Preguntó ella. Algún día, mamá. Cuando pueda entrar en esa casa y sentir que soy tu hija, y no tu cajero automático. Pasaron los meses. La casa de Madrid se vendió. Mis padres se mudaron a un piso pequeño en una zona más asequible de Castilla-La Mancha, donde la pensión de mi padre y el pequeño sueldo de mi madre realmente cubren sus gastos. Javier, por fin, empezó a trabajar horas extra de verdad para mantener a sus hijos, sin esperar que su hermana pequeña le cubra las deudas de sus negocios fallidos. El día de Nochebuena, estaba sentada en mi propio sofá en mi piso de San Diego. Tenía una taza de chocolate caliente en las manos y las luces del árbol parpadeaban contra el cristal de la ventana. No había vuelos cancelados, ni niños que cuidar por obligación, ni transferencias de emergencia. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi madre. Una foto de una pequeña mesa de comedor con un mantel sencillo, 2 platos de jamón, queso y una botella de vino barato. Feliz Navidad, Clara. Te echamos de menos. Gracias por hacernos despertar. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la foto. Por primera vez en mi vida, no sentía la obligación de estar en otro lugar. No era la salvadora, ni la villana,
ni la cuenta corriente de nadie. Era simplemente Clara. En cuanto a mi padre, lo último que supe de él fue otro post vago en Facebook sobre familia que te da la espalda. Le silencié, luego bloqueé su perfil y su número. Se sintió menos como dar un portazo y más como cerrar una herida que se negaba a sanar. Aquí está lo que aprendí. La familia no deja de ser familia solo porque digas no. Las personas que realmente te quieren acabarán ajustándose a tus límites. Los que solo estaban allí por lo que podías darles, te llamarán egoísta en el momento en que dejes de desangrarte por ellos. Duele. Es solitario. Pero a veces, la distancia es la única forma de dejar de ahogarse en las malas decisiones de los demás. Así que, dejadme preguntaros esto. Si las personas que agotan vuestra cuenta bancaria y vuestra cordura comparten vuestro apellido, ¿seguiríais pagando el precio solo por ser llamados leales? ¿O os marcharíais como hice yo y finalmente os daríais permiso para ser vuestra propia familia? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.